Hola a todos y nuevamente bienvenidos a Innovación Jurídica, siguiendo con el estudio de la introducción al derecho. Hoy vamos a estudiar un tema titulado el término derecho. Y bien, recordemos que la palabra derecho, el término derecho, es una palabra de un contenido bastante extenso. Podemos recordar que en el primer video de este curso dijimos que uno de los grandes problemas para definir el derecho justamente es la riqueza de su contenido, la amplitud de todo lo que abarca el término derecho. Es así como nosotros, las personas, los individuos, utilizamos el término derecho con distintos significados y con significados que de hecho entendemos perfectamente. Así pues, en algunos casos diremos que el propietario de una finca tiene derecho a explotarla. También decimos que el conjunto de normas y leyes de Venezuela conforman el derecho venezolano. También decimos que no hay derecho a aquellas normas que se establecen por motivos de discriminación, raciales, políticos, étnicos, etc. Como también en algunos casos decimos que vamos a estudiar la carrera de Derecho. Entonces, como vemos, nosotros como individuos en nuestro lenguaje ordinario, en nuestro lenguaje cotidiano, utilizamos el término derecho indistintamente para darle distintos significados. Y ciertamente, ninguno de estos significados está errado. Entonces, como vemos, desde este punto de vista, podemos decir que la palabra derecho es una palabra multívoca. Es decir, una palabra que puede utilizarse con distintos significados, que puede tener un contenido distinto dependiendo del punto de vista en que se mire. Es así que para el estudio del derecho vale la pena enfocarnos en comprender las básicas o principales acepciones de la palabra derecho. Muy bien, las 4 acepciones o significados básicos que tiene el derecho son, primero, el derecho objetivo, que es cuando nos referimos al derecho como un conjunto de normas que rige la vida en sociedad. Segundo, el derecho subjetivo, que es cuando nos estamos refiriendo a las facultades que tiene un sujeto de poder tener, exigir o poseer algo. Por eso se le llama derecho subjetivo, porque se está refiriendo al sujeto que tiene el derecho. La tercera sección sería el derecho como ciencia, cuando nos estamos refiriendo a la ciencia que estudia al derecho. Y por último nos estamos refiriendo a la cuarta sección, que sería el derecho como ideal de principios superiores, cuando estamos refiriendo al derecho como ideal ético o moral de la justicia. Es así como en muchos casos se utiliza aquella frase que dice no hay derecho a tal injusticia. Es decir, se busca de alguna forma establecer que el derecho y la justicia pueden llegar a entenderse como sinónimos en algunos casos. Cabe destacar que en ciertos términos, en ciertas frases, pueden estar abarcadas varias de las acepciones de derecho. Por ejemplo, cuando se habla de derecho natural, nos estamos refiriendo a un conjunto de normas jurídicas, derecho objetivo, a facultades, a poderes que allí se encuentran, derechos subjetivos, y al mismo tiempo a los valores que tiene ese derecho. Entonces nos estamos refiriendo también al derecho como un ideal de justicia. Bien, ahora voy a pasar a explicar la multivocidad que tiene el término derecho. En primer lugar, hay que explicar que el derecho no es un término equívoco, es decir, aquel término que tiene múltiples significados que son independientes entre sí. Por ejemplo, gato. Gato puede ser un término utilizado para referirse a un animal, como para referirse a un instrumento de mecánica. Como vemos, es la misma palabra, pero el término como tal son dos significados completamente independientes entre sí. Bien, en el derecho este no es el caso. Si bien el término derecho puede ser aplicado a realidades distintas, es el caso que cada una de estas acepciones de la palabra derecho poseen un significado común que los entrelaza. Es por eso que se dice que el derecho es un término análogo. ¿Y qué es un término análogo? Es aquel término que es utilizado a distintas realidades desde un punto de vista semejante. Entonces, derecho es un análogo y sus distintas acepciones son lo que se llamaría
analogados. Bien, vamos a aplicar esto con un ejemplo. La palabra sano es una palabra análoga y se puede aplicar a distintas realidades. Nosotros podemos decir un hombre sano, una medicina sana, un clima sano, un día sano. Como vemos, una misma palabra se aplica a distintas realidades. Ahora bien, podemos también ver que esas distintas realidades siguen manteniendo algo común. Ahora bien, también hay que destacar que de todas las realidades existe una realidad que es la más genuina, que es la más clara, a la cual se aplica con preferencia el término análogo. En este caso, la palabra o la realidad dominante más genuina sería la realidad del hombre, porque ciertamente solamente podemos hablar de una medicina sana, de un día sano, de un clima sano, con referencia a la salud que estos otorgan al hombre. Entonces, de alguna forma, el hombre viene a ser el analogado principal, la realidad principal, y clima, medicina, día vienen a ser los analogados secundarios. Es así que podemos concluir que derecho es un término análogo y todas estas acepciones, es decir, el derecho objetivo, que es el derecho como norma, el derecho subjetivo, nos referimos al sujeto, el derecho como ciencia, el derecho como ideal superior de justicia, vienen a ser los analogados, es decir, las distintas realidades a las cuales se aplica el término derecho. Realidades que como tal están profundamente conectadas unas con otras. Es el caso que podemos decir que la ciencia del derecho se encarga de estudiar, interpretar, elaborar y desarrollar aquellas normas de conducta que rigen la vida en sociedad, es decir, el derecho objetivo, que en estas normas de conductas es donde están establecidas cada una de las facultades que tienen los individuos para poder exigir, tener y poseer sus derechos subjetivos, y que estas facultades están inspiradas en ideales éticos, morales, de justicia. A la inversa, podemos decir que la ciencia del derecho nos ayuda a entrañar, a descubrir ideas de valores de justicia, de los cuales se inspiran los pueblos, de los cuales se inspiran los sujetos y les dan a entender cuáles son los derechos, las facultades que les corresponden. Esas facultades que cada individuo exige que se le reconozcan terminan fundiéndose en las normas jurídicas de un determinado pueblo. Es así como cada una de las acepciones de derecho tienen una vinculación, pues el derecho no puede ser separado completamente, no hay una separación absoluta entre sus acepciones, todas están conectadas. Es por eso que el derecho viene a ser un término análogo y sus realidades están conectadas. Existe una estrecha vinculación entre cada una de las acepciones del derecho. Bien, ya para terminar podemos concluir o podemos llegar a dos conclusiones. Por una parte, que entre todas las acepciones de derecho existe verdaderamente una idea común que unifica a cada uno de estos significados. Y por otra parte, la segunda conclusión es que ciertamente si existen diferencias entre cada una de las acepciones del derecho, pero estas diferencias no son de tal amplitud que cree una ruptura o acabe con la unidad que existe entre cada una de las acepciones del derecho. Bien, dicho eso, toda esta clase se resume en una sola gran pregunta. ¿Cuál es ese sentido común, esa idea común que existe entre cada una de las acepciones de derecho? Y bien, la idea común es la idea de rectitud. Si nos ponemos a analizar, veremos que el derecho objetivo lo que busca es establecer que la conducta humana sea recta, establecer normas de conducta que rectifiquen la conducta de los individuos que viven en sociedad. El derecho subjetivo establece facultades, establece derechos que están guiados por la rectitud, no establece caprichos, establece ciertamente un conjunto de derechos que se le otorgan a los individuos por la rectitud de la vida en sociedad. Por otra parte, la ciencia del derecho estudia las conductas humanas, estudia las relaciones sociales en miras a la creación de conductas más rectas, en miras a la creación de mecanismos de convivencia social que puedan hacer
que el desenvolvimiento de la vida social sea más recta y que inclusive se dedica a que en aquellos sitios, en aquellos ordenamientos donde no existan estas conductas conforme a la rectitud, puede estudiarlas y puede criticarlas e inclusive promueve la modificación de estas para que dichas normas cumplan con este ideal de rectitud. Y por último, la sección dirigida a los ideales superiores son ideales superiores de justicia y rectitud. Es así como podemos decir entonces, para concluir, que el derecho es un término análogo. El derecho como ideal de justicia y rectitud, como ideal de valores superiores, es el analogado principal, y las demás acepciones, la subjetiva, objetiva y como ciencia, son los analogados secundarios. Con eso terminamos este video y espero verlos en el próximo video de innovación jurídica.